Gladys en Éxitos. Bien, son las 4:30 de este martes 25 de julio. Iniciamos la primera conversación de esta segunda hora con Marlene Sifontes, quien es secretaria de organización del sindicato ASUNEP Imparque. Y pongo en contexto pues lo que va a ser parte de la conversación con ella. Leo de venezuelanews.com. Muchas han sido las reacciones de los usuarios de Twitter tras la publicación de un video donde una nutria, lo pude ver y la verdad es que me produjo la misma indignación y dolor que a otros, está tras unas rejas, emite fuertes sonidos desde su recinto de cautiverio en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, conocido también como el Parque del Este. Ahí se observa cómo la nutria tiene parte de la cabeza y el cuerpo fuera de los barrotes intentando salir. El que grabó, David Ascanio, usuario que publicó el video, no hace ningún tipo de señalamientos o acusaciones, sí se mostró indignado ante la situación y aseveró ver esta nutria o perro de agua vocalizando me causó dolor. Ha generado una serie de reacciones, incluso manifestaciones de apoyo, de ver cómo se puede hacer para cambiar esta situación, en este caso de la nutria. Pero bueno, ya son varias las veces que se denuncia maltrato a los animales en cautiverio bajo un concepto de zoológico que incluso él hace el comentario, no termina de entender que en estos tiempos, siglo XXI, todavía pueda estar ese concepto vigente, ¿no? Que compara hasta con estructuras medievales. Y aquí me detengo porque además le sumo lo que es el cuidado desde quienes administran los parques, pero también nosotros como ciudadanos, como usuarios, que debemos tener siempre presente para que esos parques se mantengan como es debido, se disfruten como corresponde, son además espacios esenciales de esparcimiento, justamente de recreación, y bueno, cuántos podemos considerar además para ese disfrute en Venezuela, cuáles son aptos de esos parques, están en las mejores condiciones, no solamente un parque como el Parque del Este, como siempre se le ha conocido, se le ha dicho, sino también, por ejemplo, esos grandes ya reservorios, por ejemplo, como Morrocoy, donde ahorita en vacaciones escolares va a ser muy transitado, muy visitado. Marlene, buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, Gladys. Saludos a tu audiencia. Gracias por la oportunidad. Quiero aprovechar para decir que los parques nacionales, los parques de recreación, o parques urbanos y los monumentos naturales conforman parte de la gestión ambiental del país y los mismos tienen unas bases legales. O sea, los parques nacionales y los monumentos naturales tienen una base legal y los parques de recreación o parques urbanos, como en este caso el Parque del Este, también tienen una legislación. Los parques urbanos, como el Parque del Este, revisten una importancia para lo que es la gestión ambiental y para nosotros, como Instituto Nacional de Parques, revisten una importancia porque es la vitrina que nos permite educar al ciudadano para cuando se vaya a los parques nacionales tenga una actitud armónica con la naturaleza y eso es lo que se busca. Entonces, en estos parques de recreación, como es el Parque del Este, tiene que haber una gestión que eminentemente se base en la gestión y en la protección del ambiente. Entonces, en el parque, el Parque del Este, lamentablemente, es una de las vitrinas de la gestión ambiental y en este caso de Imparque, y vemos como la gestión ambiental es mirada como un negocio y es tratada como un negocio donde se le da valor al cemento y al plástico. Entonces vimos en estos días cómo se llenó el parque de carros en las áreas verdes, cosa que está prohibida en el reglamento de parques de recreación o parques urbanos, donde los carros a motor o de tracción de sangre no pueden circular por las áreas verdes y vimos cómo se pusieron carros en estas áreas para celebrar el Día del Niño de los hijos de los funcionarios de PDVSA. Entonces, Imparques permitió que estos niños, en vez de ir a disfrutar de la naturaleza, de la fauna, del verde, fueran a brincar en, como decimos nosotros, en unos corotos bastante caros que le están dando es beneficio a la persona que los alquila. Entonces, cuando vemos que estos son los valores que se están poniendo en preponderancia, entonces vemos que el ciudadano está recibiendo un mensaje no claro.
En el caso del perro de agua, el Parque del Este, nosotros hemos consultado a técnicos especializados con amplia experiencia y conocimiento en el Parque del Este, y aquí hay varias situaciones que ellos nos han dicho que pueden estar pasando. Una de ellas es que el perro de agua es un animal que está bastante mayor. Esa puede ser una. La otra es que como están en un ambiente donde no se le permite que se le desarrolle el instinto de la caza, porque ahí no tiene peces, podría estar estresado. Entonces, si este fuera el caso, tendrían que ponerle para que peces vivos. También podría ser el caso que con este sonido que emite el animalito esté diciendo que tiene alguna dolencia. Y de acuerdo a los videos que se hicieron, no solamente ese que publicó el especialista David Ascanio, sino otros que hicieron otros usuarios y nosotros mismos que fuimos al parque y grabamos, los especialistas vieron en la manera que el perro de agua se lanza al agua y cómo sale a subir a los anillos, a los círculos. Entonces pareciera que tiene un problema en el área posterior, pero eso solamente se puede ver con un examen médico. Eso solamente se puede hacer eso, y eso debería ser algo transparente, que se supiera cómo, y no guardar ese silencio que ha pasado, por ejemplo, cuando murió Calíope, o cuando murió el tigre Caroní, porque vale decir que cuando estaba Calíope, que era el perro de agua que estaba en esa misma laguna, no emitía, solo se le oyó emitiendo esos sonidos cuando Imparques permitió que en las áreas circularan camiones con altos cornetas con mucho volumen, y se oía Calíope, y nosotros estábamos en el parque y la grabamos, y nosotros invitamos que eso lo pueden ver en las cuentas y en las redes sociales de nosotros, donde Calíope emitía unos sonidos iguales. O sea, eso puede estar pasando. Increíble. Entonces, lamentablemente, Gladys, la situación de nuestro Sistema Nacional de Parques es bastante grave. O sea, la situación de Imparque está muy mala porque, haciendo referencia porque no está bien administrado. Claro, señora Marlene, porque además, bueno, aquí en la experiencia que he ido viviendo, por ejemplo, y yo sé que las comparaciones son odiosas, pero siempre también son buenas, o digamos, usar referencias para poder, responder de una manera más eficiente y efectiva, y teniendo referencias que verdaderamente sirvan, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos con su administración de parques. He tenido oportunidad incluso hasta de acampar en parques, y me impresiona el rigor de la norma. El cómo todos los que hacen vida deciden disfrutar de esos espacios de recreación, obviamente, y el valor que tienen ambiental, deben cumplir a cabalidad, y cómo están constantemente patrullando las zonas. No sé si me escucha, señora Marlene, pero cómo están patrullando constantemente las zonas para ver que todo el mundo se esté portando como es debido, cumpliendo las normas de esos parques para poder estar de manera transitoria, temporal o acampar incluso. Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas y la manera como están administrados, es una belleza. Cuentas incluso con los servicios públicos para poder acampar. Ya la van a llamar nuevamente y le repetiré la idea o se la resumiré, pero para poder completar también la idea con ustedes como audiencia. Es impresionante ver cómo, se puede contar con ese baño público para poderse duchar para el campista, y así un largo etcétera de beneficios que corresponden a una administración acertada, a un rigor que tiene que existir sí o sí, a una norma que se debe cumplir sí o sí, porque si no es expulsado del parque. Y eso por lo menos, o sea, si usted incumple o comete alguna infracción significativa, hasta un proceso judicial le puede llegar también por haber incumplido las normas establecidas. Entonces, cuando uno ve ese tipo de situaciones donde sí se hacen las cosas bien, funcionan y ve resultados, ese beneficio, por supuesto. Gladys en Éxitos. Construcción ciudadana. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos.
Ok, no sé en qué parte me quedé, pero bueno, el cuento corto, señora Marlene, es que a mí me impresiona, dentro de las vivencias que he tenido en esos parques, por ejemplo, de países desarrollados, el rigor, cómo se aplica la norma, cómo se cumple la norma, si no se cumple la norma, se aplican sanciones, se expulsa del parque, y es como se mantienen estos espacios que son tan importantes, obviamente, y que es lo que corresponde y se debe hacer en Venezuela. Cuando usted cuenta estas cosas, por supuesto que lo primero que viene es indignación, porque es un tema de sentido común, es un tema de criterio, de lo que usted explica, obviamente debe ser, y no lo contrario que se está haciendo, y que además sirve de muy mal ejemplo, por supuesto, y propicia irregularidades en ese y otros parques, ¿no? Pero eso viene de la propia administración, es un llamado que se tiene que hacer, y en el caso particular de los conceptos de zoológico, a mí me cuesta entender, todavía en países desarrollados también existe, y se argumenta, y lo argumentan los científicos, lo argumentan todos los investigadores, lo argumentan también los veterinarios, que eso debe existir porque es parte de una investigación y que se deben cumplir, por supuesto, con las normas para cuidar a esos animales. Pero es un cautiverio, al final de cuentas es un cautiverio, y ni hablar de cómo tienen a la nutria. Entonces uno dice, ¿por qué esto sigue existiendo como concepto? Bueno, ciertamente un zoológico bien llevado, bien administrado, sirve para la investigación cuando en tiempos pasados, hace más de 20 años, el parque zoológico, por ejemplo, el parque zoológico de Caricuao, fue concebido con un concepto, un hospital veterinario, que incluso donde iban los veterinarios a hacer sus pasantías, en el Parque Zoológico de Caricuao, porque tenía hasta un hospital y estaba muy bien. En el Parque del Este hay una pequeña colección representativa de la fauna venezolana. Entonces, eso se hace también para investigación. Hay mucho, por lo menos, eso ha pasado en el Parque Zoológico de Caricuao, que han nacido cunaguaros. O sea, eso bien administrado, eso se puede llevar, aunque ahorita a nivel mundial ha venido cambiando lo que es lo que es la concepción de los zoológicos, pero el problema en Venezuela con el sistema nacional de parques, comprendido, como bien dije, en parques nacionales, monumentos naturales y parques de recreación o parques de urbanos, ¿verdad? Es muy grave. O sea, ahí tenemos lo que está pasando al sur de Venezuela, donde se ve y eso es a voz populi, porque hay videos donde se ven personas que tienen que velar por el resguardo de nuestras áreas naturales, están comprometidos en la minería que está afectando, de acuerdo a la información que hay, a más de 3.000 hectáreas que están siendo afectadas por la minería. O vemos lo que está pasando en Mochima con la construcción de mansiones, o vemos lo que está pasando en Los Roques también con mansiones, en Galipán, y bueno, lo último que estuvimos denunciando, o sea que han puesto un tarantín de venta de tisanas, papelón, en la vía que va a la Cruz del Ávila, que es el corazón del Ávila, una cosa que está prohibida, y no hay una gestión ambiental sana que permita que se cumpla la ley, que se resguarden nuestros espacios naturales. Entonces, lamentablemente, se está viendo la gestión ambiental como un negocio, porque en el Parque del Este pasó ahorita lo de los carros de PDVSA en las áreas verdes, que se lo permitió en parque. Vimos lo que está pasando con el perro de agua, pero también vemos como en el área no desarrollada del parque y en el estacionamiento se está privilegiando el cemento y el plástico y no la contemplación de la naturaleza. Entonces, el problema es muy grave y no hay una gestión sana que permita de verdad que nuestros valores naturales sean defendidos, sean respetados, que se le dé la máxima, porque nosotros, Gladys, en el Sistema Nacional de Parques, los que nos formamos, hicimos vida en el parque, tenemos la educación ambiental como la premisa más importante y claro, con la Constitución que muchos se la ponen en el pecho y dice que la defiende, esta Constitución de 1999 le dio carácter obligatorio a la educación ambiental, porque todos los venezolanos tenemos un compromiso con las generaciones futuras de preservar nuestros espacios naturales para ellos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y esa es nuestra obligación. Pero entonces, ¿dónde me deja, señora Marlene? Y para terminar, porque se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero me encanta que haya hecho todas estas observaciones, y para aquellos que pueden
corregir, deben corregir y por el bien además de nuestro bienestar colectivo, porque ahí va el comentario, de las generaciones futuras que merecen, por supuesto, un país maravilloso, pero adicional en este presente. ¿Quién no quiere ver un parque que funcione como es debido, hermoso? Que tenga ese verdor que corresponde, bien mantenido, que nos ofrezca los servicios bien organizados como debe ser, que uno pueda eso, organizarse también, planificar hasta para acampar en esos parques, pero como corresponde, siempre respetando la naturaleza, respetando ese medio ambiente y respetando las normas. ¿Quién no puede querer eso? ¿Por qué lamentablemente se nos escapa un concepto esencial como la ciudadanía y a veces se llega a estos lugares maravillosos, que es parte de ese privilegio que tenemos con la tierra bondadosa, la Venezuela, por supuesto, que es próspera en bellezas naturales y en recursos además? Entonces, se les olvida y cuando llegan a estos lugares la maltratan hasta con dejando la basura. ¿Ah? En estos lugares maravillosos. Cuando uno ve eso, uno dice, esta persona no se quiere a sí mismo. No, y es que lo que pasa, Gladys, que lamentablemente lo que la gente ve es una impunidad. O sea, que yo voy al Por parque, todos como lados. el parque es mío, yo puedo hacer lo que Así me es, da la lo que me gana, da la porque gana. no hacen nada contra una mansión, contra unas motos, y bueno, lo que nunca se había visto, Gladys, el rustiqueo en el Parque Nacional El Ávila. Ahora, la pregunta que quiero dejar en el aire: el Instituto Nacional de Parque le pasó al Ministerio Público para que se instruyera el expediente penal contra las personas que hicieron rustiqueo en el Ávila. No es solamente que lo sancionen y que le pongan la multa esa irrisoria o que lo pongan a sembrar 300 árboles. Imparque debe darle los instrumentos al Ministerio Público para que instruya el expediente penal y esas personas queden registradas como unos infractores ambientales y que le están causando daño a la naturaleza. Eso debe hacerlo Imparque. ¿Lo hizo? Esa pregunta queda en el aire. Hay que ver, Claro, queda en porque el hasta aire. ahorita no lo ha hecho. Es una cadena y respeto, una cadena desde Sí, arriba hasta abajo, sí, lamentablemente. señor. Los Pero ahí el ciudadanos tenemos llamado. que, el ciudadano estar Ujú. atento a denunciar, a defender nuestras áreas y a entender que lo que dejas en el parque lo daña. O sea, si vas al parque, baja tu basura, Te tienes que llevar todo. respeta los espacios, no hay cosas que no se pueden hacer. Los parques nacionales abarcan el 21%. Hay un Ujú. gran parte del territorio donde tú puedes hacer todas las otras actividades, pero en los parques nacionales deben ser una tacita de oro, una vitrina que sea nuestra proyección para todo el mundo Así y es. que sean unas áreas protegidas, resguardadas y en donde todos seamos mejores ciudadanos y mejores preservadores de la naturaleza. Como siempre subrayo, ¿queremos cambio? Se cambia con el ejemplo, no de Eso es palabras. correcto. Gracias, señora Marlene. Marlene Sifonte, secretaria de organización del sindicato SUNEP, Imparque, hoy hablando de los parques nacionales, de, bueno, por supuesto, esas situaciones irregulares que se siguen presentando, esos comportamientos anormales, porque no se puede decir de otra manera, que tenemos muchas veces los venezolanos con nuestras riquezas, con esas bellezas que Dios nos dio, que lo que deberíamos es agradecerlas, valorarlas, cuidarlas como corresponde, pues no solamente para las generaciones futuras, sino